Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos una mañana más a esta primera edición informativa. Comenzamos este tiempo para la información haciendo un repaso por las principales portadas de los periódicos de nuestro país. Comenzamos con la portada del diario El Mundo. Merkel aprueba a Zapatero, pero le pone más deberes para el mes de marzo. Dice que España va por muy buen camino, pero lo coloca ante el nuevo listón de un pacto de competitividad que desligue salarios de inflación. Y en fotografía de portada que recoge este periódico, ya ves, Ángela, hemos cumplido con esa actitud alemana. En la fotografía del presidente del gobierno y la canciller alemana Angela Merkel detienen a un menor de 17 años como autor del asesinato de la niña de Arriate. Y un exalto cargo admite que la Junta tenía un fondo de reptiles para prejubilaciones. El gobierno endurecerá las condiciones para poder cobrar el paro. Portada ahora del País, el régimen egipcio ofrece diálogo ante un día clave en las protestas. El vicepresidente Suleimán promete reformas constitucionales. La oposición convoca hoy el día de la despedida del presidente egipcio Mubarak. Vemos más cosas, más asuntos en fotografía de portada. La canciller alemana Angela Merkel junto al presidente José Luis Rodríguez Zapatero y charla con Alfredo Pérez Rubalcaba. Y además afirma España ha hecho sus deberes y está en el buen camino. La canciller respalda las reformas iniciadas por el gobierno. Zapatero apoya el plan alemán de competitividad para la Unión Europea. Vemos más cosas, el tirón de Brasil aguanta los resultados de Santander, el beneficio cae el 8,5%. El jefe de Gürtel posee 25 fincas, 30 casas, 2 barcos y 22 coches. Terminamos con la portada ABC. Merkel pone nuevos deberes a España. Tras la reforma de las pensiones, Alemania pide que la subida de sueldo se vincule siempre a la productividad en vez de al IPC. En Egipto, los esbirros de Mubarak no frenan las revueltas. Y detenido un menor por el crimen de Arriate. Estos y otros asuntos se los contamos de inmediato. Es viernes, es 4 de febrero. Conocemos los titulares de la jornada. La canciller alemana Angela Merkel alaba las políticas reformistas del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su visita a nuestro país. Desde Andalucía, los populares exigen al presidente que comparezca de manera inmediata para explicar la supuesta existencia de un fondo de reptiles en la Consejería de Empleo para futuros ERES y prejubilaciones. Un acuerdo histórico para los trabajadores del campo. De este modo han calificado desde comisiones obreras el acuerdo social alcanzado por el gobierno, sindicatos y empresarios en materia agraria. Y la cartelera española se convierte esta semana en un cuadrilátero donde lucharán The Fighter, 127 horas y 2 películas nominadas en los próximos Oscar que intentarán dejar fuera a la comedia Primos. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero defendieron una mayor coordinación de las políticas nacionales de los países de la zona euro para aumentar la competitividad económica de la Unión Europea en el mundo globalizado. Además, Zapatero respaldó la idea alemana de que es necesario dar una serie de pasos para aumentar la competitividad europea, sintonizando las políticas económicas con medidas que se plasmarían en un pacto de competitividad. La canciller alemana y el presidente del gobierno español han defendido hoy una mayor coordinación de las políticas nacionales de los países de la zona euro para aumentar la competitividad económica de la Unión Europea. En una conferencia de prensa conjunta al término de la cumbre hispano-alemana celebrada en Madrid, Angela Merkel ha expresado su respaldo a las reformas emprendidas por el Ejecutivo un día después de la firma de un gran pacto social y económico con los sindicatos. España realmente ha hecho sus deberes y por eso creo que España va por muy buen camino. Y cuando el presidente del gobierno también habla sobre este tema y cuando lo haga, eso seguramente va a causar muy buena impresión. Este camino emprendido por España es muy positivo. Merkel ha defendido la necesidad de acometer cambios dirigidos a fortalecer la competitividad de Europa. El presidente Zapatero ha respaldado el proyecto de Merkel y ha asegurado que el euro ha ocupado buena parte del diálogo bilateral. La zona euro es el proyecto político y económico más ambicioso que los europeos han podido llevar a cabo.
que el euro es fuerte, pero que vamos a fortalecer aún más la moneda común. Ambos líderes volverán a verse las caras mañana en la reunión del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas. Y en el foro Nueva Economía, el ministro de Trabajo ha considerado que España no le ha ido mal al tener un sistema que liga la evolución de los salarios a la inflación prevista. Además, Valeriano Gómez ha defendido el modelo de revisión salarial español que se basa en la evolución del IPC frente a la propuesta de la canciller alemana Angela Merkel. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha defendido hoy el modelo de revisión salarial español que liga su evolución a la inflación prevista frente a la propuesta de la canciller alemana Angela Merkel de que los incrementos se basen en la productividad. Los países que no tienen cláusula de revisión en modelos o que no tienen modelos de revisión sobre inflación prevista los suelen tener sobre inflación pasada. Esta es la realidad europea cuando la repasamos. A nosotros no nos ha ido mal en ese aspecto. Siempre habrá algún año que consideremos que ha sido malo en ese sentido, pero España no ha tenido una mala experiencia en ese aspecto. El ministro ha rechazado que las empresas hayan dejado de contratar trabajadores porque el coste del despido sea caro en España. No es un problema de coste de despido, en mi opinión es un problema de insuficiencia, de flexibilidad interna de nuestro modelo de relaciones laborales. Esta es la clave. La clave no está en buscar nuestros problemas, en facilitar el despido. La clave está en buscar la solución de nuestros problemas, en facilitar los ajustes, la flexibilidad interna de las empresas. Esta es la orientación y este tiene que ser necesariamente nuestro futuro. Somos un país que abusa del despido, además de un despido caro. Y lo que tenemos que hacer es un país que tenga un despido más barato, pero que abuse mucho menos de él. Valeriano Gómez ha apuntado a 2012 como el año en que España tendrá una economía con capacidad para crear empleo y para reducir algo la tasa de desempleo. En Andalucía, comparecencia del vicesecretario del Partido Popular Andaluz, Ricardo Tarno, que ha hecho referencia a las declaraciones de un alto cargo de la Consejería de Empleo de la Junta, la que decía que dicha consejería disponía de un fondo de retiles para subvencionar prejubilaciones y despidos en empresas. El Popular ha exigido al presidente Griñán que comparezca de manera inmediata para explicar la existencia de este fondo y también depurar responsabilidades políticas de quienes idearon y pusieron en práctica este sistema. Un exalto cargo de la Consejería de Empleo ha declarado ante la Policía Judicial que la Junta de Andalucía disponía de un fondo de retiles para subvencionar prejubilaciones y despidos en empresas. Francisco Javier Guerrero es director general de Trabajo y Seguridad Social. Ha explicado de este modo por qué los incentivos a empresas se tramitaban al margen de la ley. La Policía Judicial cifra en más de 647 millones de euros las cantidades de este fondo para ayudar a empresas en crisis entre los años 2000 y 2009. Se trata de transferencias de la Consejería de Empleo al Instituto de Fomento de Andalucía, que posteriormente se transformó en la agencia IDEA, que sería la encargada de gestionar los pagos a los trabajadores. El vicesecretario del Partido Popular de Andalucía, Ricardo Tarno, ha exigido al presidente Griñán que comparezca de manera inmediata para explicar la existencia de este fondo de retiles y depurar responsabilidades políticas de quienes idearon y pusieron en marcha este sistema. Ante la gravedad de este asunto, al señor Griñán no le queda más remedio que comparecer ante el Parlamento de Andalucía y dar explicaciones sobre el papel de los miembros de su Consejo de Gobierno y de los consejos de gobiernos anteriores en este asunto. Asimismo, Tarno ha considerado inaceptable que, rozando el millón de parados andaluces, la Consejería de Empleo lleve 10 años utilizando el denominado fondo de retiles y no fomente las políticas de empleo. Mientras cerca de 1 millón de andaluces se encuentran inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante de empleo, es decir, sin trabajo, hemos visto que durante estos 10 años la Consejería de Empleo, en vez de trabajar para avanzar en políticas activas de empleo, para crear las condiciones de empleabilidad de los andaluces, se han dedicado a los fondos de retiles. Por último, sobre este asunto, el Popular ha sostenido que probablemente los andaluces se encuentran ante el mayor escándalo en el uso de fondos públicos en la historia de la autonomía.
Y también en Andalucía de histórico calificaban desde Comisiones Obreras el acuerdo llegado en materia agrícola, un acuerdo social alcanzado por sindicatos, gobiernos y empresarios que posibilita la integración de casi 500.000 trabajadores por cuenta ajena del régimen especial agrario de la Seguridad Social en régimen general. El dirigente sindical ha aportado datos en los que Andalucía aglutina el 60% de los trabajadores de régimen especial agrario a nivel nacional. Un acuerdo histórico para los trabajadores del campo. De este modo ha calificado el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, el acuerdo social alcanzado por el Gobierno, sindicatos y empresarios que posibilitará la integración de cerca de 500.000 trabajadores por cuenta ajena del régimen especial agrario de la Seguridad Social en el régimen general. Desde Comisiones Obreras se ha destacado que estos trabajadores se equipararán a los trabajadores del régimen general en materia de pensiones y diversas prestaciones, y ha asegurado que se aplicará desde el primer día tras la entrada en vigor del acuerdo. La reivindicación histórica que hemos mantenido Comisiones Obreras de equiparar a los trabajadores del campo en materia de seguridad social e incorporarlos al régimen general de seguridad social, eliminando una discriminación histórica absolutamente injusta y que ha lastrado tremendamente no solo los derechos de los trabajadores, sino también la capacidad de desarrollar y de actualizar los medios de producción y las relaciones laborales en el campo. El dirigente sindical ha aportado datos en los que Andalucía aglutina al 60% de trabajadores afiliados a REAS a nivel nacional, con 488.400 trabajadores afiliados de media el pasado 2010, de un total de 819.980 personas. Carbonero ha transmitido que espera que los empresarios cumplan con el acuerdo adelantado y se mantendrán vigilantes en ese cumplimiento. Los empresarios del campo tienen que asumir una cuestión, y es que tienen que garantizar que se aplica la ley para todos los trabajadores y en las relaciones laborales, cuestión que procuran no hacer nunca. Procuran siempre tener a la gente sin dar de alta, procuran siempre estar pagando por debajo de los convenios colectivos, y les está costando, y ahora estará el sindicato muy vigilante para que la contratación que se haga vaya en función de hacer fijos discontinuos, que es el objetivo prioritario y fundamental. A partir de la entrada en vigor de este acuerdo existirán también bonificaciones para los empresarios para ir adaptando y modificando sus sistemas de cuotas a la seguridad social a lo estipulado en el acuerdo, abriéndose un periodo de adaptación hasta 2031. Antonio Perianes, que ha acompañado al secretario general del sindicato en Andalucía, ha destacado que entre los logros conseguidos con este acuerdo se encuentra la posibilidad de que estos trabajadores puedan tener una jubilación anticipada, un aumento de las prestaciones por desempleo, maternidad o paternidad, además de completarse por primera vez la cotización por formación profesional, donde España era el único país europeo que no lo tenía. Un menor de 17 años ha sido detenido por la Guardia Civil en Arriate por su supuesta implicación en la muerte de María Esther Jiménez Villegas, de 13 años, cuyo cadáver fue encontrado en la caseta de una depuradora de esta localidad. Se trata de un vecino de la localidad y que además había pedido justicia tras el hallazgo del cadáver del adolescente. Hay un detenido por la muerte de la niña de Arriate, en Málaga. Es un joven de 17 años, vecino del pueblo, que en los últimos días había pedido justicia por la menor. La niña, María Esther Jiménez, apareció muerta con signos de violencia en la caseta de una depuradora de la localidad el pasado 20 de enero. El día anterior su familia había denunciado su desaparición. La Guardia Civil ha realizado también un registro en el domicilio del menor detenido. María Esther habría cumplido el pasado 1 de febrero 14 años. En su recuerdo, su familia y amigos llevaron flores al lugar donde apareció muerta. Y la acusada de estafar 20.600 euros a una prima suya enferma de Alzheimer, a la que iba a visitar a la residencia de la tercera edad de Morata de Tajuna, en Madrid, donde residía, ha reconocido los hechos y ha aceptado 6 meses de cárcel, 3 años y medio menos de lo que pedía el fiscal en un principio.
María, de 59 años, lo ha reconocido ante el tribunal. En 2005 estafó 20.600 euros a su prima, enferma de Alzheimer. La visitaba con frecuencia en la residencia donde vivía en Morata de Tajuña, Madrid. Un día se aprovechó de su estado mental y la sacó de la residencia. La llevó a una sucursal bancaria y consiguió que la nombrase como segunda titular en sus cuentas. A los pocos días retiró el dinero. Tras un acuerdo entre las partes, la acusada, que ha devuelto el dinero, ha sido condenada a 6 meses de cárcel y una multa de 270 euros. Se ha reparado el daño y bueno, la acusación particular no tiene el más interés que en que vaya a una prisión de 4 años o de 5 como le pedíamos nosotros, 4 le pedía el fiscal. La verdad es que se lo merecería, pero bueno, dadas las circunstancias, parece ser que se ha arrepentido y lo único que esperamos es que no vuelva a suceder más, claro. Otros familiares de la enferma fueron los que se dieron cuenta de la estafa. Eran los que habitualmente recogían su correspondencia y echaron en falta las cartas del banco. El 2012 está en el punto de mira de Cádiz y también fuera de la ciudad en muchos aspectos. Su repercusión llega incluso a los talleres de empleo puestos en marcha por el ayuntamiento y que pretenden facilitar el acceso al mercado laboral de personas desempleadas. En este caso se trata de un taller especializado en vestuario del siglo XIX en plena época constitucional. Estas personas están aprendiendo patronaje, corte, confección y diseño. El resultado muy interesante. En el edificio Marifa, planta sótano, encontramos este taller de empleo. 24 mujeres mayores de 25 años trabajan aquí aprendiendo y perfeccionando técnicas de diseño, patronaje y costura tradicionales. Tienen la tarea de recuperar vestimentas propias del Cádiz de hace 200 años. Colección 1812 es el nombre que el ayuntamiento ha dado a este taller. Trabajo para la empleabilidad de estas féminas y para la confección de trajes de época que lucirán voluntarios y participantes en los actos conmemorativos del Bicentenario. Sabíamos que cuando llegue ese momento, porque lo estamos haciendo ya a través de contratación, la ejecución y la fabricación de trajes de la época, y quisimos aprovechar esa oportunidad por parte de la Dirección de Fomento y del Teniente Alcalde de Fomento de aprender varios oficios en una misma escuela, en un mismo taller de empleo. Cada diseño se ha documentado históricamente y se trabaja con los tejidos más similares a los de la época. Cuentan con ficha explicativa y patrones que se colgarán en la web municipal para que instituciones, empresarios o particulares puedan hacer uso de ellos. Desde el diseño, el estudio histórico de los trajes de aquella época, de qué materiales o de qué tejidos estaban hechos, cómo estaban hechos y ha habido un estudio previo muy importante, esa ficha que cada traje la va a llevar y que además cualquier persona la va a poder consultar porque se va a colgar en la página web para que cuando llegue el 12, dentro de las ceremonias que vamos a hacer, aquellas personas que se quieran hacer un traje para colaborar como voluntarios en las distintas ceremonias o las distintas actividades que sean representación de cómo fue en la época, pues puedan también participar aparte de lo que programe el ayuntamiento. Esta iniciativa se suma a los proyectos solicitados por el Ayuntamiento de Cádiz a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación para facilitar el acceso al mercado laboral de gaditanos y gaditanas con la subvención de las políticas activas de empleo de la Junta de Andalucía. Este año el consistorio solicitará 4 nuevas escuelas taller para la inserción de 120 parados. Lo que no puede ser es que a la ciudad de Cádiz en los últimos años, en el cómputo general, nos hayan concedido la mitad de las escuelas taller, por ejemplo, talleres de empleo que a Jerez, y el 40 o 50% en algunos casos de los proyectos presentados. Las 24 alumnas de este taller de confección artesanal han elaborado 36 modelos correspondientes a la indumentaria de distintos oficios de la época doceañista. Una vez ultimados, se expondrán en una muestra en la futura Casa de América en la Cárcel Real. Dentro de las labores de las alumnas también está el diseño y la confección de los uniformes de los jóvenes colaboradores de los actos del Bicentenario. El Ayuntamiento de Almería, a través de la Concejalía de Obras Públicas, está cometiendo los últimos detalles de un nuevo parque infantil en el barrio de Villablanca, una actuación que se incluye dentro del proyecto de acondicionamiento medioambiental de la zona baja de este barrio, que lo ha dotado de un tanque de tormentas para prevenir inundaciones. Los vecinos están muy contentos con esta actuación.
El ayuntamiento ha habilitado un gran parque infantil sobre el tanque de tormentas de Villablanca. Esta mañana se terminaba de instalar el nuevo equipamiento, preparándolo todo para la inauguración, que será dentro de 2 semanas. Los vecinos de la zona, muy contentos con los resultados, felicitan al ayuntamiento por su labor en este barrio. Magnífico, teniendo en cuenta lo que había aquí, que esto era un foco de infección y tal, porque estaba abandonado, pues la verdad que estupendo. Magníficamente bien. Una maravilla, ya lo he dicho antes que esto es una preciosidad que hacía muchísima falta, porque por aquí es una zona de gente más bien joven y hay muchos niños pequeños y la verdad es que hacía muchísima falta y que le damos las gracias al concejal. Toboganes gigantes, columpios, suelo de caucho y tumbonas. Este parque dispone de todo lo necesario para el disfrute de niños y adultos. Los egipcios continúan hoy un día más con las manifestaciones en este viernes al que han denominado Día de la Despedida. Hoy está convocada una multitudinaria manifestación contra Mubarak. Durante todas las revueltas han fallecido 13 personas y hay más de 1000 heridos. Egipto se prepara para el día de la despedida. Los ciudadanos no han querido descansar antes de la multitudinaria protesta preparada para este viernes. Durante la noche la plaza de Tahrir ha continuado siendo un clamor contra Hosni Mubarak. Ni los cerca de 13 muertos y cientos de heridos de los últimos choques, ni las deficientes condiciones en las que los detractores del presidente se enfrentan a sus seguidores han conseguido mermar su fe. El ejército continúa intentando separar ambos bandos. Balas contra piedras, gente que no tiene armas enfrentándose a otros que les disparan. Y esta gente no está haciendo nada más que demandar sus derechos. La batalla también ha alcanzado a los periodistas, que se han convertido en blanco del bando progubernamental, en el que se han infiltrado policías afectos al régimen. Los médicos trabajan contra reloj y con medios muy limitados para auxiliar a sus compatriotas. No importa si los jóvenes o la gente que está al otro lado llevan o no razón, lo que importa es que las dos partes son egipcios. Hay dos facciones matándose unos a otros, cada minuto cogemos a un chico herido y da igual cuáles sean sus ideas. Según la ONU, los 10 días de protestas han costado la vida a unas 300 personas. Tras la negativa de Hosni Mubarak a aceptar las presiones internas y externas y dimitir, una intensa jornada cargada de incertidumbre se cierne sobre el país. Pues la Casa Blanca discute con funcionarios egipcios una propuesta para que el presidente Hosni Mubarak dimita inmediatamente y entregue el poder a un gobierno de transición encabezado por el vicepresidente Omar Suleiman. Mubarak ha rechazado por el momento estas peticiones para su salida inmediata del poder y el objetivo sería abrir el sistema electoral del país con el esfuerzo de convocar elecciones libres y justas el próximo septiembre. Washington discute con autoridades egipcias una propuesta para que Hosni Mubarak dimita ya. Es una información dada el jueves por el diario The New York Times. Según el periódico, la administración Obama intenta que un gobierno de transición encabezado por el vicepresidente Omar Suleiman y con miembros de todos los grupos de oposición se haga cargo de la situación. Rezamos para que termine la violencia en Egipto y para que sus ciudadanos consigan sus derechos y aspiraciones. Y también para que días mejores amanezcan en el país. Estados Unidos quiere que el gabinete provisional prepare unas elecciones libres y transparentes para el mes de septiembre. Conocemos ahora el tiempo que nos espera para las próximas horas. Las altas presiones atlánticas van a continuar protagonizando los movimientos atmosféricos de esta semana, por tanto la estabilidad va a ser la nota predominante. La novedad más importante viene marcada por el progresivo ascenso térmico que notaremos a partir del viernes en toda la península. Y la cartelera española se convierte este fin de semana en un cuadrilátero donde lucharán The Fighter y 127 horas, dos películas nominadas a los próximos Oscar que intentarán dejar fuera de combate a la comedia Primos de Sánchez Arévalo y la terrorífica La trampa del mal. La cartelera española se convierte esta semana en un cuadrilátero en el que las películas Primos, La trampa del mal y Miel se verán las caras con dos cintas que están nominadas a los premios Oscar, The Fighter y 127 horas.
Golpe a golpe, los actores Mark Wahlberg y Christian Bale encarnan en The Fighter al irlandés y su hermanastro, dos boxeadores de una barriada obrera que pelean por salvaguardar los lazos familiares y convierten el ring en la tabla de su salvación. Si no peleas, no cobramos. En ocasiones, una aventura se tuerce con un accidente y se convierte en una experiencia vital. Eso es lo que le ocurre a James Franco en 127 horas. El actor lleva a la gran pantalla la historia real de un montañero que se despeña en un cañón de Utah y que sobrevive gracias a su fuerza mental. De partirse de risa es irónicamente como se percibe el plantón que sufre el protagonista en pleno altar en Primos, una nueva comedia de Rafael Sánchez Arévalos. El novio ya se lo lía, pero no se lo terminaba de creer. Su novia le había dejado 5 días antes de la ceremonia. A partir de esa boda frustrada, el protagonista junto a sus 2 primos incondicionales van a la búsqueda de la novia de su adolescencia. ¡Que no se te escapa nada! ¡Esta era nuestra casa! ¡Esta era nuestra casa! ¡Aquí ya no te puedes quedar! ¡Esto ya no es tu cuarto! ¿Qué te parece normal la que estás organizando? ¿De verdad? Un momento, la próxima vez que me hagas sudar, no sigo. ¡Julián, que me pone nervioso! No es casi no, ni medio normal. El terror por lo desconocido e invisible se mete en el cuerpo con la película La trampa del mal. El cineasta John Eric Dole ha creado una historia negra en torno a 5 extraños que se quedan encerrados en un ascensor de un rascacielos de Nueva York. Circunstancias extrañas empiezan a ocurrirles uno a uno en el interior de ese ascensor y todos sospechan de todos hasta que descubren que es el mismísimo diablo quien les ha visitado. Walt Disney redescubre en Enredados el cuento de Rapunzel, la princesa del cabello mágico que vive encerrada en una torre, hasta que el destino la lleva a unirse a un atractivo bandido que, acompañado de su caballo y su camaleón, la salvarán del peligro de unos malhechores. ¡No puedo creer que lo haya hecho! ¿Cómo fue la niñez del poeta turco Yusuf? Esa es la trama de Miel, una cinta con la que el realizador turco Semih Kaplanoglu cierra la trilogía Leche y Huevo, una visión melancólica, silenciosa y lenta que muestra las diferencias entre la Turquía rural y la occidental. Y con esta propuesta cultural nos despedimos hasta el lunes. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra segunda edición informativa. Nosotros nos vemos después del fin de semana. Que disfruten.